abran sus Biblias en el pasaje medular de este tema del diezmo que hemos estado desarrollando a través de la semana, así es Levíticos capítulo 27. La semana que viene vamos a ver Malaquías 3. Y luego una predicación de cierre, ya para archivar por ahora esta serie acerca de las ofrendas y los diezmos. Capítulo 27 del libro de Levíticos, y les ruego que se vayan hasta los versos 30 al 34, que son los versos de cierre. En realidad, el verso de cierre es el 34. Pongan mucha atención a lo que voy a hablar esta mañana. Voy a ser un poquito más temático, más que expositivo, porque voy a probarles lo incorrecto que es aplicar este pasaje bíblico a la iglesia, aunque se ha hecho así. Verso 30 dice, y, atenti con ese y, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Padre, gracias otra vez por la oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra. Y como siempre, Señor, te rogamos que por favor nos ayudes a entenderla como corresponde y a aplicarla como corresponde. Así que ayúdanos en la exploración de tu consejo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo estoy titulando esta exposición, en lugar de diezmo, tu vida. Ese es el título de la exposición de esta mañana. Miren, si hay un pasaje bíblico que, vamos a decir, depende prácticamente, del cual depende toda la doctrina cristiana del diezmo, es este pasaje de Levíticos capítulo 27. La severa denuncia que encontramos nosotros por parte de Dios al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 3, que lo vamos a mirar la próxima semana si Dios no viene antes y nos permite hacer eso. Ojalá que venga, qué sé yo, pero bueno, por ahí todavía estaremos acá y entonces vamos a cantar estos himnos arriba en vez de acá abajo, ¿no? Pero entonces, ese pasaje de Malaquías, aunque muchos no lo entienden esto, depende enteramente de Levíticos 27. Ya hemos visto los 3 pasajes del libro de Génesis, que muchos estiman son los que, son los caballitos de batalla de la ley premosaica para poder justificar la ley del diezmo. Y los 3 pasajes están descalificados. Ya se los descalifiqué, hablamos de Caín y Abel, ¿se acuerdan? Que no trajeron diezmos. Abraham no trajo los diezmos como se entiende en la iglesia contemporánea, eso fue una situación especial, no fueron los diezmos de toda su hacienda, dijimos que fueron los diezmos de la guerra que había tenido con una confederación de reyes. Y luego vimos al famoso personaje, ¿se acuerdan quién es? El último, ¿quién fue? ¿No se acuerdan? De Génesis. Pero qué barbaridad. ¿Se acuerdan de Jacob? El lío que hizo Jacob, que le prometió a Dios darle los diezmos porque tenía un miedo bárbaro. Espero que estén que estén despiertos, porque vamos a mirar algo muy importante esta mañana. Lo que llama la atención es que la práctica del diezmo en Israel
tenía como punto de referencia este pasaje de Levíticos capítulo 27. Y sin embargo, para la Iglesia, el pasaje que se considera como el manifiesto de la doctrina del diezmo es Malaquías capítulo 3. Cuando Malaquías capítulo 3 es dependiente de la ley de este pasaje. O sea que en lugar de empezar por Malaquías, tenemos que empezar por este, porque Malaquías depende de este pasaje de la ley mosaica, Levíticos capítulo 27, que es el que acabamos de leer. Y déjenme tal vez comenzar con hacer una afirmación, porque ahí es donde va a ir la predicación, lo que quiero probar en esta mañana, y es que este pasaje no enseña a los creyentes a diezmar. Repito otra vez, quiero que esto quede bien claro, este pasaje de Levíticos 27 que acabo de leer no enseña a la iglesia de Jesucristo a traer los diezmos. Es un pasaje que sí enseña acerca del diezmo, pero no es un pasaje que le enseña a la iglesia cristiana a traer los diezmos. Y cuidado, no confundamos las cosas, repito, para que esto no queden dudas. Esto enseña la doctrina del diezmo, pero no enseña esa doctrina para la iglesia cristiana. Y vamos a mirar eso bíblicamente, nada de razonamientos humanos. Vamos a ir simplemente al pasaje bíblico y vamos a ver otros pasajes que es lo que nos dicen acerca de la ley. Ante todo, fíjense, por eso paré ahí en esa I cuando empecé a leerlo. ¿Notó usted que dije y paré un momento? Lo hice a propósito, porque el I lo pasamos de largo. Nosotros leemos, por ejemplo, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, bla, 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 y corremos. Pero el I es justamente el que debería llamarnos un poquito la atención cuando sinceramente estamos haciendo un análisis correcto de las Escrituras. En lugar de correr por todo el pasaje, debemos detenernos un momento. ¿Qué es ese I? Noten que esa I, en nuestra versión en español, es una conjunción. Desde el punto de vista gramatical, a eso se le llama una conjunción. Y en realidad, en el pasaje en hebreo, lo que tenemos en el inicio de ese versículo son dos palabritas pegadas. La palabra bekal. La palabra bekal en hebreo, perdón un poquito que mi garganta no me está ayudando, quiere decir, en este caso si lo traducimos literalmente al español, es y todo o toda. Que no aparece ese todo o toda, simplemente dice y el diezmo de la tierra, pero en el original nos dice y de todo el diezmo de la tierra. Se pasó en la traducción ese poner todo y toda, que para mí es importante. No quiere decir que está mal la traducción, pero estaría mejor si agregan ese todo y toda. Ahora, la palabra bekal, ahora van a ver a dónde llego con esto, son dos palabritas pegadas. La palabra kol quiere decir todo y toda. Y la palabra vav es la conjunción que nosotros tenemos en español, que es y. Así que cuidado con eso, es muy importante que tomemos nota de eso. Ahora, pregunta, ¿y qué es una conjunción? Bueno, una conjunción es una palabra en gramática que cumple la función en el idioma, el hebreo, el español, lo que hace es unir dos palabras o dos oraciones. Es una continuidad de ideas. O a veces pueden ser porciones, frases, párrafos de un escrito. Por ejemplo, el hermano Mariano vino a la iglesia y trajo su Biblia dentro del maletín. Ese y está conectando la primera oración con la segunda cláusula. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, desde el punto de vista gramatical tenemos estas conjunciones, hay algunas que son coordinantes y otras que son subordinantes. Vayan después a casa y revísenlo, sáquenle el polvo a los libros de gramática cuando iban a la escuela. Esta es, en este caso, en el texto que tenemos delante nuestro, es una conjunción que está coordinando ideas de antes con estos versículos.
¿Por qué digo esto? Bueno, porque si nosotros vamos a leer, ¿no es cierto?, y vamos a sacar una enseñanza para la iglesia del verso 30 en adelante y no miramos lo que se dice antes, estamos aplicando mal la Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque la conjunción nos indica que el escritor de Levítico, Moisés puede ser, ¿no? Es Levítico, entendemos que los primeros 5 del libro de Génesis a Deuteronomio los escribió Moisés. Bueno, lo que tenemos entonces es que con esa conjunción hay un mandamiento de traer los diezmos, pero hay una punta de mandamientos a través de todo el libro de Levíticos que se estuvieron dando, hay una cadena de indicaciones. Y entonces entre todas esas líneas o esa cadena de mandamientos está, está enlazando la última orden. Por eso dice, y con respecto a el tema de los frutos de la tierra y los animales, dice, y de todo lo que produce la tierra, los árboles y los animales van a traer el diezmo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros lo que hacemos es agarrar este pasaje bíblico, pero no le damos ni 5 de importancia a los mandamientos anteriores. ¿Saben ustedes que en el libro de Levíticos dice, por ejemplo, que si una persona es encontrada en adulterio hay que apedrearlo? Sin ningún tipo de escrúpulos. ¿Saben ustedes que en el libro de Levíticos, si se ofrece un hijo a un ídolo, los padres tienen que ser apedreados en la puerta del santuario? En aquel entonces se habla de Moloc, por ejemplo, es un ídolo abominable, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Es un ídolo. ¿Saben ustedes que hay mucha gente hoy que entrega sus ídolos a los ídolos? Sus hijos, debo decir, a los ídolos. El dinero, los músicos, estos locos que hay ahora, los actores, las modas. Cada persona tiene sus ídolos, no tiene que ser una monstruosidad, una estatua que tenemos ahí adelante. Hay muchos ídolos en la sociedad contemporánea. El ídolo del yo, por ejemplo, y le entregamos nuestros hijos a esos ídolos. Bueno, el libro de Levítico, cuando entregamos un hijo a Moloc o a algún ídolo, había que apedrearlo. A una persona que maldiga al padre o a la madre tenía que morir irremisiblemente. Y para los pastores, ¿saben ustedes que el libro de Levítico, porque los pastores hoy, con esto del diezmo y todo eso, dicen que los levitas de hoy son los pastores? Nosotros somos el sacerdocio de Israel. Entonces van traspolando el ejercicio del sacerdocio al pastorado contemporáneo. Bueno, déjeme decirle que Levítico, si vamos a ser consecuentes con las Escrituras, lea todo esto en casa porque si no, no nos salimos más de acá. Nos dice que los levitas que tenían defecto no podían servir en el tabernáculo. Personas que eran cojos, que eran bajitos, yo no sé si paso el examen, pero hay muchos pastores que no pasan de acá. Bueno, no pueden ser pastores. Yo tengo que usar estos aparatos porque sin estos ni sé quiénes están sentados acá. Me salva esto. Bueno, según la ley del levirato, yo no puedo predicar o servir al Señor porque tengo un defecto en la vista. Amén de otros problemas de salud que tengo. Tenían que ser personas sin mácula. A ver, me llama la atención que nosotros somos selectivos con las Escrituras. Agarramos y le enchufamos a la iglesia el último mandamiento de Levítico y resulta que todos los mandamientos que hay en el libro que tenemos delante nuestro no le prestamos ni 5 de atención. Vamos a ver si realmente somos consecuentes, somos tan fieles a la ley o tan fieles a la Escritura y vamos a aplicar a la iglesia el tema de los diezmos. Bueno, tienes que ser consecuente y aplicar todos los mandamientos, porque esa conjunción dice, estos son todos los mandamientos y el último que les voy a dar es este. Por lo tanto, hay que cumplirlos todos, si somos consecuentes o fieles a la ley de Moisés. Resulta que los intérpretes contemporáneos no hacen eso a la hora de aplicar las Escrituras. Cuando se trata de la plata, sí. Vamos corriendo a buscar Levíticos para justificar el asunto. Pero cuando se trata de las otras cosas decimos, no, estos pasajes no se aplican a la iglesia. No estamos bajo la ley. Y hacemos ese tipo de discriminación.
¿Saben una cosa? Que Santiago, muchos siglos después, probablemente encarando a algunas personas que querían llevar a cumplir de alguna manera la ley, dijo estas palabras en su carta, en el capítulo 2, verso 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere a un punto, se hace culpable de todos. Vale decir que, a ver, si yo me voy a agarrar de Levíticos, la ley de los judíos, y digo, bueno, hay que respetar la ley, porque es palabra de Dios, y entonces yo agarro, verso 30, tenemos que traer los diezmos. Pero resulta que los otros mandamientos, o la mitad, o uno de toda la ley, no lo cumplo. Bueno, Santiago dice que estamos infringiendo toda la ley. O sea que no importa que traigas los diezmos religiosamente todos los domingos. Si no cumpliste toda la ley, eres un infractor de la ley con diezmo y todo. Eres culpable de juicio. Así que ya de arranque se dan cuenta ustedes que fallamos en la aplicación de Levíticos, cuando se trata de interpretación y cuando se trata de dárselo o meterlo dentro de la iglesia. Ahora, hay ciertos detalles que quiero que me sigan con sus Biblias ahora, por favor, ciertos detalles que están presentes acá en este texto. En primer lugar, noten ustedes que el texto, este mandamiento y todos los que están en Levítico son para Israel. No es para la iglesia. A ver si entendemos esto. Esto es para Israel. Noten el verso 34 que cierra todo el libro de Levíticos. Y no está ligado el verso 34 al 33. No, el verso 34 está ligado a todo el libro, es decir, es el verso de cierre de todo el libro, no de esta última parte. Y lo que dice es que todo esto, todo Levítico, son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel y que los dio en el monte Sinaí. Pero a ver, ¿de dónde sacamos nosotros y le metemos la iglesia cuando Dios dijo esto es para Israel? Claro, algunos dicen, bueno, pero a ver, Israel quiere decir la iglesia. Bueno, pero hay que probarlo bíblicamente eso. No podemos que una persona diga, bueno, a mí me parece que Israel es la iglesia. Bueno, pero la Biblia no dice eso, usted lo dice. Usted tiene que buscar un pasaje que nos diga, bueno, cuando leemos Levíticos 27, verso 34, o sea, 30 en adelante, esto se aplica a la iglesia. Y no va a encontrar ningún texto en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, donde haga un puente o un enlace de la frase de para los hijos de Israel con los hijos del Señor, la iglesia de Jesucristo. No existe tal cosa. Estamos forzando la idea al pasaje bíblico. Ahora, noten qué interesante, porque termina de esa manera el libro, pero de la misma manera comienza. Si ustedes se van al capítulo 1, fíjense en los versos 1 y 2, o sea, cuando arranca el libro de Levíticos, capítulo 1, versos 1 y 2, dice, llamó Jehová a Moisés, ven para acá. Y entonces habló con él, con Moisés, desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Y ahora comienza a través de todo el libro, todo lo que Moisés tenía que decir de parte de Dios al pueblo. Por eso puede poner punto suspensivo y de todo el libro en casa. Así que estas son las cosas que le vas a decir al pueblo. Y comienzan todas las indicaciones, los mandamientos. Termina el último mandamiento de toda la lista con el verso 30 al 33 acerca de los diezmos. Y entonces ya terminó todo el discurso y en el verso 34 dice, estos son los mandamientos que te di en la puerta del tabernáculo para que le digas al pueblo de Israel. ¿Entienden? Comienza con Dios diciendo a él, esto le vas a decir a ese pueblo que está yendo hacia la patria esa que les había prometido Dios. Y terminó todo el manual de indicación, le dice, esto es para el pueblo de Israel. El libro no está escrito para la iglesia. Es un manual para el sacerdocio de Israel. En ningún momento se menciona la iglesia, en todo el libro. Y no solamente eso, pero no hay ningún escritor en el Nuevo Testamento que aplique el libro de Levíticos a la iglesia, excepto Pedro cuando dice, agarra el principio moral
de Levítico, cuando Dios dice, santos sois porque yo soy santo. Y Pedro entonces nos va a hacer un llamado a agarrar no la letra, sino el principio moral de la ley, que es la santidad de Dios, por lo tanto deben ser ustedes santos. Y entonces aplica ese principio moral y espiritual a la iglesia. Pero usted no va a encontrar, ya vamos a ver, a Pedro diciéndonos, dicho sea de paso, no se vayan a olvidar de la platita, ¿no? Porque si no, sonamos con la santidad. No le sube la cabeza al apóstol Pedro. No sé francamente por qué a la gente sí le sube la cabeza de agarrar este pasaje bíblico para justificar la doctrina del diezmo en la iglesia. La segunda cosa es que el diezmo, hermano querido, se trata de un impuesto, un gravamen fiscal. Es un impuesto, y es un impuesto, tomen nota, agropecuario. La industria agropecuaria es la que trabaja con la tierra y con el ganado. Eso es la industria agropecuaria. El pueblo de Israel era un pueblo que trabajaba en lo que es la agricultura y la cría de animales, ¿no? Ese era el fuerte de la nación. No quiere decir que no había otro oficio, porque acuérdense que había personas que eran carpinteros, trabajaron en la construcción del tabernáculo, así que tenían que saber hacer ese tipo de cosas, los albañiles de hoy o constructores, si se quieren. Así que había otras profesiones, había cantantes, había músicos, pero el tema acá es la industria agropecuaria. Y lo que se va a hacer entonces, este asunto del diezmo, miramos por lo que dice el texto, que es un impuesto, un gravamen sobre la nación de esa industria agropecuaria. El verso 30 otra vez dice, y de todo el diezmo de la tierra, digo todo porque en el original es, otra vez acuérdense en Becal, es la frase, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, eso es de Dios. Y luego en el verso 32 dice, y todo diezmo de vacas y de ovejas, también eso va a pasar por debajo de la vara. Lo de la vara, déjenme que le explique, es un poco raro, ¿no es cierto? Pero lo que hacían, porque noten que decía, no mirará ni si es bueno o malo, si lo cambiará y si lo cambiará, etc. Lo que sucedía es para evitar que la persona diga, bueno, si Dios me está pidiendo el 10% de la producción, este es el impuesto, bueno, le voy a dar las vacas que no sirven para nada, y me quedo con las buenas. Las ovejas lo mismo, le doy todas las reventadas, las quebradas sucias, sarnosas, ese es el impuesto. Y entonces, porque somos piolas, ¿no? Eso es lo que, la tendencia del hombre es hacer eso, hacer trampas. Y entonces lo que se hacía era que se ponía una vara y entonces se arreaban los animales y pasaban todos juntos, los buenos, los malos y qué sé yo. Entonces pasaba el que pase por abajo de la vara, esos son los animales que van a hacer el impuesto. Por eso ahí dice, esto es una explicación porque es un pasaje raro, ya no se practica esto en el campo, ¿no? Hasta donde yo conozco, después hablen con Raciel que él conoce más la vida de la industria, ¿no? Yo nunca viví en el campo, así que no sé. Pero más o menos esa es la idea de la vara según lo que estuve investigando. Insisto, no sé si se practica hoy eso. Pero la idea es para que el impuesto sea justo para todos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Esa es la idea, esa información nada más no agrega mucho al pasaje. Ahora, en Israel resulta que había otros oficios. Había cantores, había, qué sé yo, carpinteros, había morteros que sabían romper las piedras, ¿no? Sabían sacar de las canteras piedras y cosas por el estilo. A ver, cuando construyeron el arca tenían que ser personas expertas para hacer el trabajo. Si a mí me ponen a construir un arca de esa, pero ¿saben lo que sale? Se me viene abajo en 5, no sé, no dura ni una hora parado esa carpa ambulante. Gente que hizo las columnas, personas que, en fin, a lo mejor trabajaban con los metales, joyeros, comerciantes. Había un montón de oficios, de gente en Israel que hacía diferentes cosas. Sin embargo, noten ustedes que la ley en ningún lugar menciona que esos oficios, las ganancias de esos trabajos tenían que ser impuestadas. En ningún momento dice la Biblia que esas personas tenían que traer el diezmo de sus saberes. No lo va a encontrar. Yo ya lo hice, ya trabajé. Esto no es un trabajo de 2 meses, esto hace años que vengo estudiando este tema y no he encontrado a ninguna persona en Israel que se le cobró el diezmo por ejemplo, hacer joyas o tejer, ¿no es cierto? Mujeres que a lo mejor tejían, no se les cobraba el 10% de sus saberes basado en lo que ingresaba.
Hoy nos dicen, de todo lo que usted produce en su trabajo, usted va a traer el 10%. Bueno, fenómeno, pero eso no es lo que se le impuso al pueblo de Israel. El diezmo no era monetario, el diezmo era del producto agropecuario, lo que daba la tierra y lo que daba el ganado. Eso es el diezmo en las Escrituras, en la ley de Israel. Claro, algunos intérpretes de las Escrituras, al encontrarse con esta debacle, reconocen que ciertamente, en fin, no se encuentran en la Biblia personas que dieron diezmos de sus profesiones, que trajeron dinero como diezmo. Y el argumento, es interesante, dicen, es porque no había moneda corriente en ese entonces, que era una cultura de trueque. Tú tienes una vaca, yo te doy 2 ovejas. Tienes un cajón de manzana y yo te doy un cajón de uvas, qué sé yo, o de, no sé, olivas, ¿no? ¿Cómo se llama? Aceitunas, o higo, qué sé yo, ¿no? Hacemos el cambiazo. Tú me das 1, yo te doy 2, y así más o menos trabajamos. Esa era la cultura, medio a lo cavernícola. Entonces, ese es el argumento para defender, al salvar la muerte de ahogado, de la idea de que, en fin, la gente pagaba diezmos de todo. Entonces decían, no existía el capital, no existía el manejo de dinero. Bueno, macanudo, yo me tomé el trabajito para mirar algunos pasajes, no les voy a mirar todos, pero antes de la ley, en Génesis, tenemos, por ejemplo, a la señora Sara. Y miren lo que dice de Sara en el capítulo 20, verso 16 de Génesis. Supuestamente no existe el manejo de monedas. Dice, y Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es por velo de ojos para todos los que estuvieron contigo. Léalo después en casa. Me interesa la mención del dinero. Génesis 33, Jacobo, la parcela de campo donde había plantado su tienda, la compró de mano de los hijos de Hamor, o Hamor sería en hebreo, padre de Siquem, por 100 monedas. Cuando vendieron a José, todavía estamos en el libro de Génesis, pasaron entonces los mercaderes de madianitas y ellos sacaron a José, es decir, sus hermanos, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 100 vacas, 4 ovejas, no, dice 20 monedas de plata, y se llevaron a José a Egipto. Cuando el pueblo salió de de Egipto, debo decir, los egipcios los forraron de plata, monedas, joyas, tazas de oro, qué sé yo. Con eso después fueron y fundieron todo eso y construyeron el tabernáculo. De ahí salió el material precioso, porque en el desierto, ¿dónde va a sacar toda esa plata para construir semejante santuario? Bueno, es de todo lo que les había dado el despojo que hicieron de Egipto. Bueno, de toda esa fortuna, de eso hicieron o construyeron el tabernáculo. No me digan a mí que no había moneda corriente. Eso es una desesperación de algunos que quieren de alguna manera, se encuentran arrinconados y dicen, bueno, ¿qué hacemos para salvar esta doctrina? Y entonces tiramos estas ideas. No, bueno, se cobraba el diezmo de la industria agropecuaria porque no existía moneda corriente. No, mi querido, no, estás tratando de salvar algo que es indefendible. Existía moneda corriente. Dios bien podría haber grabado al pueblo con monedas y sin embargo Dios dice, no, monedas no, lo que tienes que traer es lo que produce la tierra y también del ganado. Pero había personas que a lo mejor querían recuperar al animal. No dice nada de los frutos o de las semillas, pero sí, por ejemplo, ahí dice que, verso 33, no mirará si es bueno o es malo, y si cambiare, lo dice también, en el verso 31, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio. Así que puede ser que alguna persona veía el asunto, no sé, una canasta con algunas cosas, o algún animal. A mí me gusta el asado, y yo prefiero poner la plata y comerme el asado. Entonces, si yo tenía que llevar la vaca como diezmo, le hubiese dicho a la persona, ¿podemos arreglar? Así me como un asado.
Y entonces me compró la vaca, pero resulta que ahora sí yo tenía que sacar de la bolsa dinero y se agravaba la persona por hacer eso con un 5% más de impuesto. O sea que en lugar del 10 tenía que dar el 15%, nos dice así ese versículo. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Si tú le daban esa oportunidad, puede quedarte con el animal, pero tienes que dar los diezmos. Entonces sí, tenía que pagar por el animal. En ese caso se hacía ese trabajo. Ahora digo yo una cosa, si no había moneda corriente, ¿cómo pagaba ese impuesto? El mismo texto, si lo analizamos un poquito sin tanto prejuicio, nos damos cuenta que nos está dando la idea de que había moneda corriente y que para poder rescatar entonces ese animal tenía que pagar ese impuesto. Y entonces sí, sacaba las monedas correspondientes y pagaba el 10% contante y sonante y se gravaba a esa persona por hacer eso un 5% más. Era el 15% en total. Ese era ya no llamado diezmo, era el diezmo, pero se le agravaba un poco más en el impuesto. Ahora, si el diezmo era en Israel de la industria agropecuaria, ¿me pueden explicar por qué razón hoy le dicen a la iglesia traigan el diezmo de todo lo que le entra en su casa? ¿No tendríamos nosotros que empezar a criar animales para cumplir la ley? Porque la ley eso es lo que dice. Acá no menciona moneda corriente. Acá habla de animales y productos de la tierra. Y había plata corriente. ¿Por qué razón hoy, si es que somos tan firmes a la palabra de Dios, no le traemos a Dios unas cuantas vacas? Ni se les ocurra, no me vayan a traer el próximo domingo, me traen 4 vacas, me latan ahí afuera del santuario, ¿no? Entonces, ¿qué me vendrían bárbaros? ¿Saben qué asado? Y empiezan a traer animales. Pero si vamos a ser tan rígidos con la Escritura, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que dice la Escritura. Tenemos que traer animales o canastas con frutas de los árboles o, qué sé yo, cosas de la tierra. Lechugas, tomates y todo lo que produce la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando nosotros usamos Malaquías para acusar de ladrones a los cristianos porque no traen el 10% de todos sus ingresos, lo que estamos realmente haciendo es robándole a la gente. No le estamos robando a Dios. Los que dicen eso le están robando a la gente. Porque Dios nunca pidió semejante cosa. Y ahora sí, me salgo un poquito del contexto y ya vamos a lo general, por eso dije que es más temático esto. Aparentemente, parece que hubo a lo menos 3 tipos de diezmos en Israel. No uno, sino a lo menos 3 que he podido encontrar en mi investigación. Hay otro que es un poco dudoso, pero en fin, creo que por lo menos encontramos 3. Uno de ellos es el que tenemos acá, que es el diezmo estacional o anual, le llamo yo. No es el diezmo semanal o el diezmo mensual, porque para poder traer el fruto de la tierra tenías que esperar todo el año y las estaciones para que la tierra produzca. No salían todos los domingos o todos los sábados el fruto del árbol o las plantas del suelo. Había que trabajar la tierra y lo que producía, cuando se hacía la siega de todo eso, se sacaba el 10% y se lo consagraba a Dios. Así que el diezmo es anual. Anual. Se hacía el cómputo general y se llevaba el 10%. Ese 10% de toda esa siega anual, incluso los animales, tenía que el animal premiado tenía que dar a luz, y entonces cuando el animal producía, ese 10% de toda la producción, no sé cuál es el tiempo de gestación de una vaca, de una oveja, pero entonces se entregaba el 10% de la ganancia, de lo que producían los animales. Eso era para sostener a los levitas, el ministerio de esta gente, que cuando se repartió la tierra, Dios le dijo, ustedes no van a recibir absolutamente nada. Sonamos. No, yo me voy a encargar. Y entonces cobró ese impuesto, es un welfare, si se quiere, en términos actuales, se sacaba el 10% a cada uno de toda la producción, no dinero para que no se les vaya la cabeza, sino para la mantención de esta gente. Entonces con eso comían y iban para adelante. Así que para tener el sacerdocio, los maestros, los ministros,
se sacaba ese 10% de la producción de la tierra y se le entregaba a esos levitas y con eso vivían. No se le daba monedas, plata, oro y cosas por el estilo. No, señor. Era el diezmo de estas cosas. Eso se hacía 6 años. ¿Por qué? Porque el 7º año la ley decía que tenían que hacer descansar la tierra. Entonces, por 6 años presentaban los diezmos. El 7º año no se presentaba nada. Otra vez, a nosotros no nos enseñan eso. Usted se trae los diezmos, el 6º, 7º, 8º, 9º, ojito con fallar porque la maldición de Dios cae sobre ustedes. Bueno, la maldición caía si usted traía el diezmo el 7º año, porque el 7º año la tierra tenía que descansar durante todo el año. Y Dios prometió que la tierra iba a producir lo suficiente para sostener a toda la nación en ese año de descanso para la tierra. Entiendo, no estoy seguro en esto, se los debo, que hoy día algunos lugares a lo menos todavía hacen eso, de hacer descansar el suelo. Dice que cultivan y el 7º año hacen descansar la tierra y cultivan en otro lugar. Eso después los que saben de estas cosas me pueden aclarar. No estoy seguro, pero escuché algo de eso, de que se hace descansar la tierra para que el suelo se oxigene de nuevo o algo por el estilo. Eso lo pueden investigar, se lo dejo a ustedes como deber para la casa. No, vale la pena estudiar estas cosas. Así que bueno, tenemos ese diezmo anual. Había un diezmo que era el diezmo del diezmo. El diezmo del diezmo lo tenía que presentar el levita. Es decir, que cuando se presentaban los diezmos al levita, el levita se tenía que sentar y agarrar el 10% de eso. No se lo agarraba todo. Y entonces tenía que también consagrarlo a Dios. Y hoy, bueno, los que agarran el diezmo, que yo no, mire, honestamente yo nunca vi en la televisión a estos que dicen, traigan la plata, ¿no? Y la gente viene, hace cola para traer la plata. Yo nunca, jamás, muéstreme si encuentra uno de estos que agarre y diga, yo voy a dar el ejemplo y saque la chequera y firme un flor de cheque. Estos que piden $5.000 de ofrenda, traiga la ofrenda al alfolí, $5.000, a ver los de 5.000. A ver dónde usted vio una persona que diga, espere, a ver, yo voy a firmar el cheque. Acá estoy dando $5.000, este es el ejemplo. Vamos, mi querido, se meten toda la plata dentro del bolsillo. Bueno, en Israel el levita también tenía que pagar los impuestos. ¿Saben ustedes que hay pastores? Creo que esto ya lo expliqué, que agarran y meten la propiedad que compran en nombre de la iglesia para no pagar impuestos. O sea que ellos, los fanfarrones, hablan de atarse a la ley, a la palabra de Dios, y no son contribuyentes con el resto de la ciudadanía, que sostenemos con los impuestos todo lo que implica o demanda una sociedad. Pero ellos, como no sé qué se pensarán que son, ¿no? Que nosotros no, estamos exentos de impuestos. Ah, qué bien, ¿eh? Así que todos nosotros pagamos impuestos y mantenemos a los vagos estos. Nosotros pagamos los impuestos de la propiedad y ellos buscan de alguna manera meterse con la iglesia, que tiene la personería jurídica, no paga impuestos, y metemos la iglesia, la propiedad en nombre de la iglesia, así yo entonces estoy exento de los impuestos. Bueno, usted está robando, señor o señora. Es un ladrón, sin vergüenza. La ley dice que los levitas también tenían que dar el 10%. Hay que pagar los impuestos. No hay que ser pillos. Y luego tenemos otro diezmo que encontré, que es el del 3er año, y otros dicen que hay uno del 6º año. Pero el del 3er año, después lo pueden ver eso en Deuteronomio, el del diezmo lo ven en Números 18, lean 24 al 32, los que toman nota y después igual en el video lo van a ver. Y el diezmo del 3er año está en Deuteronomio 26, 12. Otra vez, si quieren ampliar más, yo no quiero entretenerme mucho en esto porque no salimos más del tema. Después usted investigue o lea y corrobore si lo que le estoy diciendo es mentira o si está en la Biblia. Ahí por ejemplo, Deuteronomio dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año 3º, el año del diezmo, darás también al levita. Y ahora agrega esto. Esta es la diferencia en este diezmo. Dice, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Así que es una especie de welfare, ¿no? Más o menos diríamos hoy, para repartir entre los necesitados. Resulta que pasaron los años y los judíos, después del exilio a Babilonia, cuando regresaban, empezó todo un movimiento de tratar de reconstruir y eventualmente,
cuando fue la guerra con los macabeos, ya estamos en, qué sé yo, siglo IV antes de Cristo, siglo III, había un peligro de una corriente muy fuerte en el mundo de helenizar a los judíos, y empezaron entonces a tratar de escribir algunos libros. Aparece la Mishnah, el Talmud, y que es una serie de escritos que son de interpretación, ¿no es cierto?, de tratar de preservar la identidad. Esto es un tema muy complejo, estoy tirando líneas así nomás, pero en fin, hubo una serie de tradiciones en cuanto a la interpretación de las escrituras. Y los escribas y fariseos empezaron entonces a exagerar la ley. Es decir, que lo que Dios decía que hagan, lo hicieron más complejo. Por eso es que decían, ¿se acuerda? Jesús decía, a ver, ellos ponen pesadas cargas sobre la gente y ellos no las pueden, la gente no la podía mover, estaban cargados y aplastados. ¿Se acuerdan que decía, los que están cargados y trabajados vengan a mí? Es porque el rigor de la ley que habían enseñado estos hombres era aplastante, nadie la podía cumplir. Y entonces Jesús era movido a misericordia con esto. En el capítulo 23 de Mateo se nos habla de una exageración de la ley, de los diezmos. En el capítulo 23, este es un pasaje donde otros lo utilizan para decir Jesús enseñó a que la iglesia dé los diezmos. Tampoco este pasaje que le voy a mostrar es Jesús enseñándonos a la iglesia a dar los diezmos, pero se usa para justificar la doctrina de los diezmos. En Mateo 23, otra vez, los escribas y fariseos habían exagerado la ley, la habían llevado a los extremos. Y entonces en el verso 2 del capítulo 23 dice Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Es decir, la ley, todo lo que Moisés enseñó, y lo que enseñó lo recibió de Dios, bueno, ustedes háganlo. Pero entonces agarra y se lanza contra los que supuestamente enseñaban la cátedra de Moisés. Y él le dice a la gente, dice, lo que les enseñan, tomen nota. Pero ustedes ahora, dice, los escribas y fariseos, dice, verso 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Verso 14, verso 15, verso 16, verso 17, insensatos y ciegos. Verso 19, necios y ciegos. Noten cómo hay una repetición al principio, donde dice, ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Léanlo en casa. Cuando llegamos al verso 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Pero por qué? Jesús dice, porque ustedes diezman, dice, porque diezmáis. Sí, ellos cumplen la ley, pero dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Dios no pidió que diezmaran esas cositas que son unas semillas microscópicas, hasta el polvo. No se les escapaba nada. Dice, sí, se la pasan diezmando, pero hasta lo que no pidió Dios. Exageraban el asunto. Dice, ustedes de todo lo que hay, de todo lo diezman. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, es decir, el diezmar, según dice la ley en capítulo 27, verso 30, dice, sin dejar de hacer lo otro. Así que acá tenemos gente que diezma fielmente hasta lo que Dios no había pedido. Se fueron al colmo. Y está bien, hay que cumplir la ley, decía Jesús. Le está escribiendo no hablando a la iglesia, sino a los escribas y fariseos, a los judíos que estaban todavía bajo el régimen de la ley. Sí, Señor, ustedes tienen que traer los diezmos, pero viejos, se fueron a cualquier lado con esto. Y ellos decían, bueno, diezmamos hasta lo que no se pide, hasta lo más pequeño, lo microscópico también juntaban cada granito lo traían porque hay que cumplir con Dios. Y resulta que la ley moral de Dios de Levítico la pasaron de largo. Y decía, ¿sabes qué? Tú no puedes comprar a Dios con plata, con diezmos, con tantos detalles en la letra. Vamos, mi querido, hoy hay gente que es fiel con los diezmos todos los domingos porque alguien le dijo que usted va a ser maldito si no trae los diezmos y su vida es un desastre. Empezando por el que roba, sacándole la plata al pueblo de Cristo. Jesús no enseñó a la iglesia traigan los diezmos. Mateo 23, 23 es una reprensión al clero de aquel entonces, porque le sacaban la plata al pueblo. Ellos mismos diezmaban hasta lo que no se pedía y sin embargo su vida delante de Dios era reprensible. Y dijo, es necesario hacer aquello, lo de la ley, sin dejar de lado el principio espiritual de la ley. No me vengas con que traes los diezmos y resulta que tu vida es un verdadero desastre. Jesús nunca enseñó a que traigan
los diezmos, enseñó que vivamos en una forma consecuente. Resulta que el libro de Éxodo, volviendo para atrás, termina con la construcción del tabernáculo. Y Levíticos, que es el libro que sigue a Éxodo, si ustedes miran sus Biblias, es el libro que, vamos a decirle, es el manual, la constitución nacional. Y básicamente ese manual es, una vez que se construyó, acuérdense, en Éxodo termina con la construcción del santuario, y Levítico comienza con el manual de cómo van ahora a ministrar con y en ese santuario que se menciona en Éxodo, que ya fue construido. Así que el Levítico era el manual para los levitas para que aprendan cómo ministrar, cómo corresponde, siguiendo las pautas que Dios les había trazado. No se podía ministrar a Dios como a cada uno se le diera la gana. Tenían que seguir los preceptos del Señor. Bueno, eso es la ley de Dios para Israel. Por eso le leí capítulo 1, versos 1 y 2, y capítulo 27, verso 34. Es la ley para el pueblo de Israel que salió de Egipto. Si usted se va a Deuteronomio, que son 2 libros después, va a encontrar que prácticamente Deuteronomio es el mismo libro de Levítico con algunos cambios. ¿Por qué? Porque, bueno, el libro de Levítico, toda esa generación no entraba a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio es la generación que venía de esta, acuérdense que después de 40 años se quedaron en el desierto, y esta nueva generación iba a entrar a la tierra prometida, y entonces Dios repite las leyes antes de que entren por las dudas, para que sepan cómo tienen que lo que se enseñó acá tiene que continuar del otro lado. Así que Levítico y Deuteronomio son los mismos libros. Este es para los levitas, este es para el pueblo laico, ¿no es cierto?, para el resto de la gente. Pero están los mismos mandamientos con algunos detalles de más o de menos, básicamente. Así que es la ley. La ley entonces es para el pueblo de Israel. Las Escrituras nos dejan claramente establecido que la iglesia hoy no está bajo los preceptos de esa ley. Nosotros no debemos cumplir la ley para justificarnos delante de Dios. Déjeme que se lo muestre con las Escrituras. Romanos capítulo 7, verso 4 al 6 dice: así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cómo es esto? Pero Pablo, a ver, la Biblia, el Señor nos habló en la ley. Bueno, ¿cómo es que morís? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué parte no entienden, por favor? ¿Por qué me haces cumplir la ley cuando me dice Pablo que estamos muertos a la ley y vivos para el Señor? ¿Por qué me obligas a traer el diezmo como dice la ley y encima exageras como los escribas y fariseos? Porque Dios nunca pidió lo que me exigen hoy en la iglesia, sino que me pidió lo que produce la tierra o el ganado, que al fin y al cabo es de la tierra también. Me haces cumplir una ley que está infringida de la manera en que se interpreta. Y encima cuando Pablo, el apóstol de Cristo, me está diciendo que ya estamos muertos a la ley. Gálatas 3, versos 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes. No ahora, sino antes. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que hay un antes y luego. Y dice, de manera que la ley ha sido, y escucha ahora, nuestro ayo. La palabra ayo quiere decir es nuestro tutor, nuestra madrina, nuestra nodriza, la que nos llevaba de la mano. ¿A dónde me llevaba ese tutor? ¿A dónde me llevaba ese ayo? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
¿Qué es el ayo? ¿Cuál es el ayo? La ley. La ley, hermano. Dice, una vez que llegó Cristo, ya no estoy sujeto en las manos de ese ayo que me lleva a Cristo porque ya llegué. Ya fui traído. ¿Por qué me haces cumplir? ¿Por qué me haces agarrar la mano de ese ayo cuando ya la Biblia me dice que ya tenemos que soltarla y agarrarnos de la mano de Cristo? Después lean Hebreos, para correr un poquito, Hebreos capítulo 7, verso 5, verso 12, verso 18 a 19, Hebreos 8, versículo 6 en adelante. Lean esos pasajes en casa, analícenlo, lo que dice acerca de la ley, cómo quedó la ley, lo hemos estudiado en la escuela dominical, pero para los que nos siguen en el canal, por favor, analicen esos pasajes. Si tienen dudas, después me escriben y les puedo orientar en eso. Ahora, ¿por qué razón no estamos bajo la ley? ¿Por qué ya no estamos bajo la ley? Pablo dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Y mire lo que dice, el fin. No la continuidad, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No me vengas a mí con que tenemos que cumplir la ley y guardar la doctrina de los diezmos. Porque la doctrina de los diezmos es de la ley, no de la iglesia. Por eso es que no encuentras un solo versículo en el Nuevo Testamento, cuando se escribe a la iglesia, donde haya algún escritor de todos los del Nuevo Testamento, incluyendo Jesús, que le escriba a la iglesia o le hable a los apóstoles, por ejemplo el libro de los Hechos, que vayan y enseñen a la iglesia a traer los diezmos como se hacía en la ley en el Antiguo Testamento. Noten ustedes que ante todo hay una estructura teológica en el libro de Levíticos. Por ejemplo, tenemos la autoridad divina. Encontramos, si se van al capítulo 18 y capítulo 19, van a encontrar una repetición de frases que es un común denominador. La idea, digamos, la teología de Hebreos es mostrarnos que Dios es el que manda. Dios es el Señor de la nación. Dice allí, van a encontrar la frase repetida, yo soy vuestro Dios o yo Jehová. Noten ustedes en el capítulo 18, al final del versículo 2. Dice, santo soy yo Jehová, vuestro Dios. No dice Dios, sino vuestro Dios. Y entonces va, versículo 3 al final. Síganme con sus ojos, ¿no? Para no leerlos. Verso 3 al final, verso 4 al final, verso 10 al final, verso 12 al final, yo Jehová. Versículo 14, yo Jehová. Versículo 16, yo Jehová. Verso 18 al final, yo Jehová. Pero qué cosa tremenda, ¿eh? Verso 28 al final, yo Jehová. Verso 30, yo Jehová. Verso 31, yo Jehová vuestro Dios. Verso 32, no te entra la ficha. No te entra. Verso 34, yo Jehová vuestro Dios. Verso 37, pero ¿qué más argumento quiere que le haga? Dios está diciendo a esta gente, yo soy vuestro Dios, yo soy el Señor de esta nación, del pueblo de Israel. En el capítulo 18, bueno, otra vez, ¿no? Cuando nos dice allí, yo soy Jehová, lo que está diciendo es, lo que les estoy diciendo a ustedes es algo firme. Para ustedes esto es firme, esto no se puede violar. Esto hay que cumplirlo a rajatabla. Es Dios el que está hablando y es asunto de que hay que obedecer. Uno no puede venir y decir, bueno, está bien, bueno, ahí está, ¿no? Hay que, si ahí dice yo Jehová y Dios está dando orden, hay que cumplir, ahí está, viejo. Al final de Levítico dice que hay que traer los diezmos, así que hay que cumplir. Así no me digas. ¿No me acaba de decir el apóstol por la palabra, por el Espíritu de Dios, que ya no se aplica la ley a nosotros? Si está siendo consecuente que tenemos que cumplir a rajatabla los mandatos de Dios, bueno, mi querido, sé consecuente con la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, ciertamente Dios le dijo a Israel, tienen que traer los diezmos, pero cuando me voy a Pablo, en el Nuevo Testamento me dice, la ley ya no se aplica para la iglesia. Ah, no, ahí ya no lo cumplimos a obediencia, ahí hacemos lo que se nos da la gana. Vamos, mi querido, por favor, tenemos que obedecer a Dios en el Antiguo Testamento y tenemos que obedecer al mismo Dios que habla a la iglesia en el Nuevo Testamento. Yo Jehová. Dios le habló a Israel y tuvieron que cumplir, y Dios nos está hablando en el Nuevo Testamento y tenemos que cumplir y obedecer ese mismo Dios. No hacer con la Biblia lo que se nos da la gana.
El principio aquí es que la autoridad la tiene Dios. Dios es su intérprete, Dios es el revelador. No somos nosotros que interpretamos la Biblia como se nos da la gana. Especialmente cuando se trata del tema de las finanzas. Por eso hoy se nos ríen en la cara al cristianismo y nos tratan de ladrones los cristianos porque estamos secando a la sociedad con este temita de los diezmos y mucho más, porque ya no se trata del diezmo, ahora le sacan de todo, le sacan hasta la piel a uno en las iglesias. El segundo principio teológico del libro de Levítico que nos deja lección es el principio de la santidad. Levíticos 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esa es la razón del por qué deben comportarse de esa manera. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. En el capítulo 20, verso 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis santos. Pedro, en el Nuevo Testamento, hablándole a la iglesia ahora, es el que va a usar justamente ese principio bíblico. Váyanse un poquito a hacer, disculpen que los hago pasear, ¿no? Pero no me gusta hacer este trabajito de tener a la gente de aquí para allá con la Biblia, pero es para construir correctamente la doctrina. Primera de Pedro, dice, verso 15, dice, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Y por qué me decís eso? ¿De dónde sacaste ese asunto? Y bueno, Pedro es bíblico. No es la opinión de Pedro. No es Pedro interpretando lo que se le da la gana. Dice, así es como, a la iglesia le habla, así es como, otra vez, miren la introducción, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, el Ponto, Galacia, Capadocia, así, elegidos según la presencia de Dios, a ellos, a la iglesia le habla a estos hermanos, y dice que sean santos en vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está. ¿Y qué cita? Cita Levíticos, la ley, el principio de la ley. Dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Se dan cuenta de lo que dice este hombre? O sea que él cita Levíticos. Pero miren qué interesante, porque nos hace un llamado, basado en las Escrituras, basado en Levítico, nos hace un llamado. Miren la aplicación que hace. Número 1, nos hace un llamado a esperar. Versículo 13. Dice que estemos con los lomos bien atados, sed sobrios y esperad por completo la gracia. Nos llama a ejercitar la esperanza. Esperen, sepan esperar. Los cristianos estaban pasando momentos difíciles, dice, aguanten, sean perseverantes, esperen. Y la segunda cosa es no ceder a los deseos de la carne mientras esperamos, versículo 14. Porque batallan constantemente con nosotros. Entonces dice, esperen hasta que, en fin, se complete la gracia, la obra de Dios. Y mientras esperamos, dice entonces, atenti con los deseos de la carne. Nos hace un llamado a la obediencia. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia nos dice que debemos ser santos. ¿Y dónde sacaste eso, Pedro? Bueno, en el libro de Levítico dice, nuestro Dios es un Dios santo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces lo que hace es agarrar el Levítico y lo aplica a la iglesia de una manera correcta. No a cumplir la ley de Levítico, sino a cumplir el principio de la santidad de Levítico. Dios le dio la ley al pueblo para que sea un pueblo santo, que se conduzcan de una manera peculiar en relación a las otras naciones paganas. Hoy la iglesia es el pueblo de Dios y Dios quiere que nos comportemos de una manera peculiar en medio de las naciones paganas. Y lo que Dios requiere de su pueblo es santidad. Ese es el principio de la ley. Bueno, me pregunto yo una cosa, fenómeno, entonces si no es, y note que Pedro no menciona los diezmos para nada, dígame, ¿dónde dice Pedro en esa carta y en la segunda? No se olviden, hermanitos queridos, de traer el diezmo, porque si no se arma, con ese Dios. Pero ¿qué sacamos entonces de Levítico 27? Porque, a ver, la Escritura nos dice que toda la palabra de Dios es por Él inspirada y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que debe haber algo en Levítico 27 que podemos sacar que nos instruya entonces en esto que habla del diezmo. Si bien es cierto que no debo aplicar la ley del diezmo a la iglesia, bueno, pero ¿para qué sirve entonces para mí, iglesia, Levítico 27, verso 30 en adelante? Bueno, a lo menos yo les doy 3 palabras que son claves, que nos ayudan tal vez a sentarnos y reflexionar, ver que es útil la palabra para sentarme a pensar y aplicar el principio, no el mandamiento específico del diezmo, sino el principio espiritual de esa porción. ¿Cuál es ese principio? ¿De qué saco de aquí? Hay 3 palabras que aparecen. Una es dedicación, la segunda es consagración, la tercera palabra es obediencia. Si hay algo que Dios esperaba de esta gente, otra vez, era consagración, dedicación, consagración y obediencia. Y que se iba a manifestar esa actitud del corazón de dedicación, consagración y obediencia en la práctica del diezmo. Hoy lo hacemos siendo, como dice Pedro, personas obedientes que luchan contra los deseos, ¿no es cierto? Y que están esperando que se complete la gracia, la obra de la gracia de Dios que comenzó con nuestra salvación. Dedicación y consagración, verso 30 y verso 32. Noten que dice allí en el verso 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada. Dedicada. Y en el versículo 32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, es diezmo, será consagrado. Dedicado, consagrado. Son 2 palabras distintas en español, ¿no es cierto? Pero en el hebreo es la misma palabra. La misma palabra. La palabra es kodesh. Es cosa santa. Y se traduce así porque ahí es donde apunta la idea. Lo que está diciendo es, otra vez, si parafraseamos la cosa en el verso 30, es que ese diezmo es cosa santa a Dios. Lo que esta gente traía es cosa santa a Dios, un Dios santo que quiere que seamos santos. El Dios santo espera un Hijo santo y todo lo que el Hijo santo hace para ese Dios santo es santo. Santidad quiere decir algo consagrado, algo dedicado. Así que Dios lo que está haciendo otra vez, el principio de la ofrenda, es mirando a la persona que trae el diezmo en ese caso. No el diezmo, la cantidad, sino la dedicación. Ese hombre está acercándose a ese Dios santo, una persona santa, y que está entregando a Dios algo que es santificado por ser un acto de adoración. En el versículo 32 lo mismo. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será santo a Jehová. Esa es la palabra que se traduce allí como consagrado. Nosotros hemos sido consagrados a Dios en el sacrificio de Cristo. Hemos sido santificados. Y no es nuestro diezmo lo que Dios espera, hermano querido. Nos espera a nosotros. Nosotros somos santos a Dios. ¿Tú crees que el 10% de tu trabajo, eso es santo? No, tu mano que trae eso es santo. Tu vida es santo. Y no porque eres un santo de nacimiento, porque Dios te santificó en la preciosa santidad de su Hijo Jesucristo, que extendió sus brazos en aquella cruz para dar su vida y limpiar nuestros pecados. Hemos sido santificados, apartados para Dios, apartados de este mundo, para honrar a ese Dios, para hacer todos para Dios, entregar todo a Dios. A Dios no le corresponde el 10%, le corresponde todo lo que somos, todo lo que tenemos. Hasta el último centavo que tenemos es de Dios. El aire que respiro es de Dios. Mis pulmones son de Dios. Mi vida, mi carne, mi cuerpo, mi tiempo, mi familia, todo es de Dios. Todo ha sido santificado en Cristo Jesús, que dio la vida por nosotros, que nos compró por un precio infinito en la cruz del Calvario. Y la otra palabra que nos hace reflexionar es la obediencia. Verso 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. Estas no son sugerencias, estas son ordenanzas. Dios esperaba absoluta
y total sumisión y obediencia por parte no solo de los levitas, sino de toda la nación, incluyendo a Moisés, que recibía este mensaje. Estos son los mandamientos que ordenó Dios. Y a la iglesia, Dios envió a los apóstoles, ahora no a Moisés, para darnos mandamientos. ¿Ustedes se acuerdan la gran comisión de Jesús, que muchas veces la citamos de memoria? Y Jesús dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una frase que es ¿cuál? Enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? ¿Todo qué? Lo que os he mandado. Lo que os he mandado. Usted no encuentra ningún apóstol mandándonos a cumplir Levíticos 27. Nosotros hoy, como Israel, tenemos que cumplir lo que nuestro Señor nos dijo que tenemos que hacer. No inventar cosas, sino estudiar qué es lo que le corresponde a la iglesia, ya que no está bajo la ley, qué debemos cumplir, y entonces estudiar y obedecer, porque con Dios no se juega. Así como Dios demandó obediencia del pueblo de Israel, Dios demanda obediencia de la iglesia en el presente, pero tenemos que saber a qué cosas tenemos que obedecer y no inventar cosas como hicieron los escribas y fariseos, que le hacían al pueblo hacer cosas que Dios no había mandado que se haga. La gente que enseña de esa manera, las palabras de Jesús son adecuadas. Escriba y fariseo hipócrita, que le enseñamos a la gente a hacer cosas que nosotros no cumplimos bajo ningún punto de vista. Eso es terrible. En conclusión, hermanos queridos, la palabra de Dios no es negociable. La palabra de Dios no es adaptable. La palabra de Dios no está supeditada a los caprichos de nuestra interpretación porque nos cae bien o encaja bien en nuestras costumbres, nuestras tradiciones. No, Señor, la palabra de Dios es palabra de Dios, no palabra de hombres. Este pasaje bíblico, entonces, te das cuenta, no es una enseñanza para la iglesia contemporánea a traer los diezmos. Esto es no hacerle justicia a lo que Dios nos quiere decir. Este es un llamado a su pueblo de las edades a ser un pueblo santo. ¿Cómo lo sé eso? Porque Pedro, que le habló a la iglesia, utilizó ese principio de Levítico para hacernos a nosotros, iglesia de Cristo, un llamado solemne, que seamos santos en nuestra manera de vivir, porque Dios es un Dios todo santo. Por eso entonces es que estoy titulando yo este mensaje, en lugar de diezmos, tu vida. Porque si tú no le das tu vida al Señor y le traes los diezmos, a Dios eso no le interesa. No está interesado en tu billetera, está interesado en tu corazón, tu sinceridad, tu devoción, tu perseverancia, tu amor a Dios. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Eso es lo que esperaba Dios del pueblo de Israel en Levíticos. Ustedes van a ver, si estudian la historia de la nación, que a través de los años trajeron los diezmos. Ya habíamos estudiado, ¿se acuerdan? En Isaías, en el capítulo 1, que traían ofrendas, pero se desbordaba la nación trayendo ofrendas. Y Dios dijo: ¿pero para quién les pidió a ustedes todo esto? Me tienen harto con todo esto. Tráiganme el corazón. No me traigan plata, como que nosotros podemos comprar la bendición de Dios, como dicen ahora. Si quieres que Dios te bendiga, tienes que sembrar. Haz un pacto con Dios. Haz un pacto con el Señor, trae dinero, trae $5,000 y Dios va a abrir las ventanas de los cielos, como dice Malaquías, y hacemos un entrevero con las Escrituras para secar a la gente. Hermano querido, cuidado con esto, cuidado. Levíticos 27, el único pasaje de la Biblia que es el corazón, la médula de toda la doctrina del diezmo, porque todos los otros textos que aparecen en Deuteronomio, en Amós, en segunda de Crónicas, van a encontrar pasajes donde se habla de gente trayendo diezmos, pero todos esos pasajes no son órdenes de traer los diezmos, sino que está diciendo, es una narrativa que dice que la gente traía los diezmos. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo el mandamiento de Levítico 27. Este es la médula de toda la doctrina del diezmo, y ya ven que no se aplica a la iglesia. ¿Me quieren decir qué es lo que estamos haciendo? Dale tu vida a Dios, tírate a los pies de Cristo, dale gracias por una salvación gratuita que no tiene precio, y sirvamos a Dios con nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros bienes, todo lo que somos. Entrega todo eso a Dios y Dios se va a glorificar a través de cada uno de nosotros.
obedezcamos al Señor y su santa palabra. Dale tu vida. Padre Celestial, ante todo, gracias por tu palabra. Gracias por habernos sacado de encima el rigor de la ley. A veces pensamos que porque cumplimos un punto y quebramos todos los demás, bueno, a lo mejor Dios pone las obras en la balanza y si algunas obras buenas están a favor y pesan más que las malas, podemos zafar contigo. No, tú fuiste claro. Si fallamos en un punto de la ley, nos traemos toda la ley abajo y somos dignos de condenación eterna. Cristo vino a cumplir la ley en todo detalle por nosotros y para nosotros. Y ahora, Señor, vivimos. La única ley es la ley del amor. El amor a ti, Señor, el amor a Dios, el amor al prójimo. Esa es nuestra ley, esa es nuestra convicción. Y todo eso porque tú lo has obrado, has grabado esa ley en nuestros corazones. Ayúdanos a entender bien las Escrituras, por favor, para que no te deshonremos con una aplicación incorrecta, sino que cada vez que te traigamos una ofrenda, Señor, lo hagamos con alegría para exaltar tu bendito y poderoso nombre. Sálvanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.